la lectura del Evangelio para este día es una lectura muy interesante. Hoy celebramos el tercer domingo de lo que se llama la temporada de Adviento. Y la lectura para hoy nos presenta un momento de debilidad y de duda en la vida de un gigante espiritual. Y eso es extraño, porque nosotros por lo regular queremos que nuestros héroes sean héroes y no personas que duden. Pero hoy encontramos a Juan el Bautista, quien está preso y allí en la cárcel, sabiendo que pronto va a morir, sabiendo que las fuerzas de la muerte pronto estarán llamando su nombre, comienza a dudar y comienza a preguntar: ¿eres tú? ¿Eres tú, Jesús? ¿Eres tú aquel que habría de venir? ¿O debemos de esperar a otro? La Biblia nos dice que Juan envió a 2 de sus discípulos a transmitirle esta pregunta al Galileo: ¿eres tú? Dime si eres tú. Y es interesante que esta pregunta venga de labios de Juan, porque cuando usted va a la Biblia, una de las primeras personas que afirmó que Jesús era el Mesías fue precisamente Juan. Cuando Jesús llega a las riberas del río Jordán para ser bautizado, Él le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, que Juan comienza con una profunda fe, pero el tiempo ha pasado, ahora él está preso y ahora él duda. Jesús ha estado predicando un mensaje, pero un mensaje poco ortodoxo. Un mensaje que, como el de Juan el Bautista, le ha caído mal al judaísmo normativo, o sea, a la casta sacerdotal, a las familias más ilustres, a las familias de los sumos sacerdotes, a las personas más adineradas, a los más grandes líderes de los grupos fariseos. Todo ese mensaje de Jesús le cayó como piedra. Hasta pensaban que estaba endemoniado, porque Jesús no guardaba las leyes de la pureza, que decía que tenía que lavarse las manos con rigurosidad, que no podía compartir con personas pecadoras, que no podía hablar siquiera con personas que se dedicaban a cobrar impuestos para Roma. Mire, Jesús no guarda ninguna de esas tradiciones. Y tampoco era un rabino con grandes títulos en su resumen. No había estudiado en Jerusalén, no había sido discípulo de ninguno de los grandes maestros de la ley, y era Galileo. Y usted sabe que en todos los países siempre hay una riña regional donde unas personas menosprecian a otras que viven en otra región del país. Y en este caso de Galilea, quienes venían eran rabinos carismáticos, rabinos milagreros, rabinos que decían: yo no estudié con nadie, no necesito estudiar con nadie, porque yo tengo el poder de Dios. Y tan pronto Jesús se presenta, ya es sospechoso. Pero ahora a Juan la vida se le acaba, ahora a Juan la muerte se le acerca, ahora está a merced de sus enemigos, y ahora duda: eres tú, Señor, eres tú. Y esta pregunta de Juan el Bautista es sumamente importante. Es la misma pregunta que usted y yo nos hemos hecho en distintos momentos de la vida. Mire, hermano, hermana, hay momentos en la vida donde uno se pregunta: ¿dónde está Dios en mi experiencia? Hay momentos en la vida donde uno se pregunta: ¿dónde está este reino que tanto predicamos? Hay momentos en la vida donde decimos: Señor, ¿dónde tú estás? Porque yo te necesito hoy. Y en medio de un mundo que sufre un profundo dolor, en medio de un mundo de hambre y de violencia, en medio de un mundo de crueldad, hoy nosotros nos seguimos preguntando: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Jesús, ¿eres tú?
Eres tú el que inauguró un reino de vida y de justicia. Y si eres tú, ¿dónde estás? ¿Por qué no ha llegado el reino? ¿Por qué todavía vivimos en un mundo injusto? En cierto sentido, la pregunta de Juan sigue siendo muy válida para nosotros hoy. Cuando nos acercamos a Mateo 11 y lo leemos, el texto verdaderamente es desgarrador. Se lo voy a leer con mucho amor a partir del versículo 2 del capítulo 11 de Mateo, que dice: Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que habría de venir, o esperaremos a otro? Jesús le respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? A un hombre vestido con ropa elegante. Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Y yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esa pregunta de ¿eres tú? Es una pregunta teológica, pero también es una pregunta existencial. Y nosotros a veces hacemos preguntas sobre el significado de la vida. Y eso es lo que quiere decir existencial en este momento. Juan conocía las Escrituras. Juan conocía las profecías. Y Juan sabía que Isaías, en esa porción que hoy nosotros llamamos el capítulo 61, decía que el Mesías, que el Cristo iba a venir para liberar a los cautivos. Él lo sabía. Y Juan estaba cautivo. En cierto nivel, Juan estaba preguntando: ¿tú me vas a liberar? ¿Tú vas a intervenir a favor mío? ¿O me tengo que morir en la cárcel? Si Jesús era el Mesías y venía a liberar a los cautivos, quizás Juan no tenía que morir en aquella mazmorra, y quizás podía volver a su ministerio bautizando en las riberas del Jordán. Quizás. Y yo sé que cuando nosotros leemos la historia sabiendo el final, tendemos a juzgar a los personajes con dureza, ¿verdad que sí? Con mucha dureza. Y es fácil juzgar al Bautista con dureza. Ah, qué poca fe tenía. Sin embargo, eso sería injusto, porque tanto ustedes como yo, en los momentos de crisis, nos comportamos de la misma manera que Juan. En los momentos de crisis usted duda. En los momentos de crisis yo dudo. Y en esos momentos de duda, en esos momentos donde nuestro bienestar está en la balanza, nos acercamos a Dios con una queja, con una pregunta, con una duda. Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y Jesús, el buen pastor, comprendió el dolor del profeta, de Juan. Lo comprendió muy bien. Y por eso le contesta de una manera clara y contundente: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Digo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres he anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Estas palabras vienen también del libro de Isaías. Por eso es que algunas personas llaman a Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Allá en el capítulo 35 de Isaías se habla del futuro glorioso del pueblo de Dios. Y ahí hay una porción que dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Con esto, Jesús le estaba diciendo a Juan que la palabra de Dios, que las profecías se seguían cumpliendo en su ministerio. Que confiara, porque aunque el reino de Dios no había venido con un estruendo, aunque no habían bajado millares de ángeles a ocupar la tierra, el reino de Dios ya estaba aquí. Y había señales claras de ese reino. Jesús le responde a Juan haciendo un recuento de sus obras. Le responde indicando que el reino ya se puede ver en su práctica de la fe. O sea, que en esos momentos de duda, Jesús da la respuesta. El reino está entre nosotros. Y las señales son claras para quien las quiera ver. Porque como dice el refrán de nuestro pueblo, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, las señales del reino se ven. Y se ven en la práctica de la fe del pueblo de Dios. Allí está encarnado el reino. Allí el reino está hecho carne. Y cada día, en cada una de nuestras comunidades, aún en Puerto Rico, en el siglo XXI, Cristo continúa obrando. Cristo continúa obrando, porque Cristo está encarnado en su pueblo. Y el Espíritu Santo mueve a la iglesia. Y Cristo está presente en la práctica de la fe de la gente sencilla, en la oración de la abuela. Cristo está presente cada vez que un grupo de 4 hermanos va a visitar a una persona que está padeciendo de cáncer. Cristo está presente cada vez que un grupito de hermanas van a la cárcel de mujeres a visitar a las confinadas. Cristo está presente cuando se le lleva una compra a alguien que no la ha pedido. Cristo está presente cuando se le da una ropita a alguien que la necesita. Cristo está presente en esas señales del reino. Aunque no lo podamos ver físicamente, espiritualmente sentimos que Cristo está con nosotros. Y el reino de Dios tiene señales, y tiene señales claras. Y jamás se me olvidará a una mujer que conocí en la República Dominicana, que claro está, como muchas de sus compatriotas, se llamaba Altagracia. Y esa mujer me enseñó a mí en una visita pastoral lo que es ser señal del reino de Dios. Yo llegué a visitar a aquella mujer con quien era su pastor en aquel momento. Y aquella mujer pobre que vivía en una barriada cuyas calles no estaban asfaltadas, trató de darnos lo mejor que tenía. No saben la vergüenza que yo sentí cuando me di cuenta que esa señora había matado una de las gallinas para hacer un asopadito y dárnoslo a nosotros. Aquella mujer de su pobreza nos dio un festín. Y mientras esperábamos que la comida estuviese lista, entró a la casa un niñito que tendría como 3 años.
Y usted sabe, los niños como de 3 años, cuando están en su casa, actúan como si fueran príncipes. Y aquel llegó a saludarnos, a brincarnos encima, a abrazar al pastor. Y Altagracia ya era una mujer entrada en años. Y a mí me estuvo extraño que aquel niño estuviera con ella. Yo pensé que quizá ella era la abuelita del chico. Y le pregunté, ¿este niño es suyo? Y ella lo abrazó con amor y me dice, es mío porque el Señor me lo dio. Es mío. Entonces me contó la historia. Esta mujer tenía un hermano que había tenido muchos hijos con muchas mujeres. Y había tenido una niña con una mujer que había tenido muchos hijos de muchos hombres. Y aquella mujer, que era la mamá de una de las sobrinas de Altagracia, era alcohólica y maltrataba a sus niños. Y le mandó mensaje diciendo, ven y busca a tu sobrina, que si no se la voy a regalar a la primera persona que pase. Y aquella mujer, sin poder, consiguió que un hermano de la iglesia la llevara desde Bonao hasta Santiago. Y llegaron a la barriada donde vivía la señora. Y ya la sobrina tenía su maletita con sus 3 trapitos para irse con la tía. Y la señora, la mamá de la sobrina, le dice a un niño que tenía 2 añitos y medio, vete y compra una soda para darle algo de tomar a esta señora. A ella le sorprendió que un niño tan chiquitito lo mandara a comprar nada. Y ya era de noche. Y ella dijo, yo voy con él. No se preocupe, eso queda ahí al lado. No, yo voy con él. Al lado era que caminaron casi 1 hora en la oscuridad. Y aquel niño fue a comprar sin dinero, como decimos los puertorriqueños, a coger fiado, regateando con el dueño. Y cuando el niño venía con aquel envase de cristal que si se caía podía cortarlo, Altagracia oró y dijo, Señor, dame a este también. Cuando llegaron a la casa, el humor de la señora ya había cambiado y de la hospitalidad pasó a la violencia. Y le dice, mire, yo no le voy a dar nada de tomar, así que acabe y lárguese, llévese a su sobrina. Y señaló al chiquitito y dijo, y si quiere, a ese se lo lleva también. Altagracia no lo pensó 2 veces y agarró al chiquitín y agarró a su sobrina y se montó en el carro del hermano que la había llevado y volvió a su hogar. Y desde aquel día se convirtió en su mamá. Ella tomó a aquel niño desconocido para darle todo el amor que su pobreza le permitía, para darle todo el cariño que su condición económica precaria le permitía. Y aquel era el niño que estaba sentado en la falda del pastor y nos cantó un corito y alabó al Señor y repitió de memoria 2 textos bíblicos. Pero lo más lindo que dijo fue que cuando se refirió a Altagracia le dijo mamá. Y ahí yo pregunté, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú?